Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcast con Marco Maecha Toro. La parálisis cerebral es la causa más común de discapacidad física en la mayoría de los países, afectando aproximadamente 1 de cada 500 recién nacidos y con una prevalencia estimada de 17 millones de personas en todo el mundo. No es una enfermedad en el sentido tradicional, sino una descripción clínica de niños que comparten características debido a una lesión cerebral que no es progresiva o una lesión adquirida durante el periodo prenatal, perinatal o postnatal temprano. Actualmente no tiene una cura, pero se está progresando tanto en la prevención como en la mejora de la lesión cerebral. Aunque el trastorno afecta a las personas a lo largo de su vida, la mayoría de los esfuerzos de investigación en parálisis cerebral y las estrategias de su tratamiento se centran actualmente en las necesidades de los niños. El manejo clínico de estos pacientes está dirigido a maximizar la función y su participación en actividades y minimizar los efectos de los factores que pueden empeorar esta condición. Es particularmente desafiante, pues alrededor de este grupo de pacientes giran diferentes condiciones sociales y uno de los objetivos más importantes del tratamiento integral es impactar de forma positiva en su entorno familiar, escolar y social. Mi nombre es Marco Maecha Toro y este es el nuevo episodio del Ortopedcast que comienza ahora. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica. Ortopedcast con Marco Maecha Toro. Nuestra invitada de hoy es la doctora Marta Patricia Valencia Chamorro, médico cirujano de la Universidad de La Sabana, especialista en ortopedia y traumatología y ortopedia infantil de la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Miembro titular de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología desde 2005, es profesor asistente en varios posgrados de cirugía ortopédica y traumatología, dentro de ellos el de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Es ortopedista pediátrica adscrita en nuestro hospital, el Hospital Infantil Universitario de San José, y es la coordinadora académica de nuestro grupo de residentes. Es una de las expertas más importantes del país en áreas de la neuroortopedia, el análisis de movimiento, de enfermedades óseas metabólicas y mucopolisacaridosis. Y tengo el gran honor de ser su alumno y su amigo. Bienvenida a los micrófonos del Ortopedcast, doctora Valencia, que son todos suyos. Hola Marco Tulio, gracias por la invitación a este espacio que has creado para compartir conocimiento con nuestros colegas, con nuestros alumnos, con la comunidad científica en general que está interesada en la ortopedia infantil. Pues vamos a hablar de unos conceptos muy básicos de parálisis cerebral y especialmente porque el próximo mes de marzo vamos a tener aquí en Bogotá el primer curso latinoamericano de interpretación de análisis computarizado de la marcha. Es un curso que organizan Movilab, que es el laboratorio de análisis de marcha del Hospital Infantil Universitario de San José, junto con Gillette Children's Specialty Healthcare y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, con un apoyo muy importante del Instituto Roosevelt, de Bicon y de la Fundación Cardioinfantil. Va a haber invitados muy importantes, empezando por el doctor Tom Novacek, que es el director médico del laboratorio de marcha de Gillette. También va a estar la doctora Rocío Riveros Charri, que es una de las fisioterapeutas y que es especialista en parálisis cerebral en este mismo laboratorio de marcha. Va a estar su director de operaciones, el ingeniero Adam Rosumalski, y pues invitados nacionales como el doctor Gilberto Herrera, el doctor Luis Eduardo Rueda, el doctor José Luis Duplat, el doctor Rodrigo Huertas, el doctor Camilo Turriago, y pues en estos grandes invitados también va a estar la doctora Marta Valencia, y por eso estamos muy honrados de que nos acompañe en este nuevo episodio del Ortopedcast, doctora. Vamos a empezar a hablar un poco de parálisis cerebral y para empezar queremos que nos cuente un poco cómo ha sido la evolución histórica de este concepto de parálisis cerebral. Bueno, pues la parálisis cerebral inicialmente fue descrita a mediados del siglo XIX. Las primeras referencias se tienen del doctor Little, que habló básicamente de una alteración motora en niños que habían tenido partos difíciles, y a partir de esta definición se generaron muchas investigaciones y conceptos adicionales, pero básicamente la definición no cambió mucho hasta muy entrado el siglo XX. Básicamente los cambios en la definición se deben a las investigaciones sobre el origen real y los cambios que se producen a nivel del sistema nervioso central, que permiten determinar que esta lesión no solamente está asociada a partos difíciles, sino que es multifactorial. Posteriormente, pues ya en nuestro siglo, tenemos pues muchos aportes, básicamente desde los estudios de imagenología y desde la genética,
que nos permiten determinar que efectivamente esta es una lesión cerebral estática que se produce en el cerebro que se encuentra aún inmaduro, pero que genera diferentes manifestaciones tanto motoras como a nivel cognitivo y que tienen un alto impacto en la calidad de vida y en la capacidad de socializar de estos pacientes. Bueno, doctora, según esa evolución, ¿qué clasificaciones podemos encontrar de parálisis cerebral? Es uno de los aspectos más difíciles tal vez en la práctica clínica, pero con base en toda esa historia, ¿qué clasificaciones podemos encontrar y cuáles podemos usar en la práctica clínica diaria? Sigue siendo muy vigente básicamente la clasificación por compromiso topográfico. Digamos que no podemos decir que la parálisis cerebral se puede clasificar de una única manera, sino que las clasificaciones son sucesivas, son sumatorias, digamos, en su utilidad en la valoración del paciente con parálisis cerebral, y cada una nos otorga información importante para dar conductas terapéuticas adecuadas. Entonces, pues primero pues la distribución topográfica, que nos habla de acuerdo al compromiso si se trata de una hemiparesia, donde está solamente comprometida una parte del cuerpo, si es una diplegia, cuando están comprometidos los dos miembros inferiores, cuando tenemos triparesias en las que hay pues un compromiso de los dos miembros inferiores y un miembro superior, y usualmente es mayor el compromiso de ese miembro superior, o las cuadriparesias, donde están comprometidas las cuatro extremidades. Algunos autores también hablan de la pentaparesia, que es cuando también hay un compromiso muy severo del control cefálico y pues no tenemos posibilidad de control a nivel de la columna cervical. En estos pacientes hay que determinar el tipo de compromiso respecto al tono muscular. Entonces ahí podemos hablar del compromiso espástico, que ahí podemos reunir a la gran mayoría de los pacientes, y pues esto yo creo que en general es un motivo de confusión, porque digamos que para las personas que no están muy familiarizadas con el tema tienden a pensar que todos los pacientes con parálisis cerebral son espásticos, es decir, que tienen ese aumento del tono muscular y del reflejo de estiramiento, y esto no es verdad. Ahí están, como digo, la mayoría de los pacientes, pero también tenemos pacientes que tienen alteraciones disquinéticas, es decir, que pueden tener corea o atetosis, movimientos anormales, y los pacientes que tienen hipotonías. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, ortopédica, con Marco Maecha Toro. Entonces, pues yo creo que estas dos clasificaciones nos aportan información diferente y que es obligatorio para el médico que está evaluando estos pacientes determinar ambas clasificaciones. Ahora, otras clasificaciones que se han desarrollado, como el grupo del Dr. Gage, que han generado otras clasificaciones para cosas más específicas, como por ejemplo los patrones de marcha en los pacientes hemiparéticos. También tenemos clasificaciones que nos hablan sobre la capacidad motora de estos pacientes, como la clasificación del Gross Motor, el GMFCS, se puede consultar de esta manera, que también nos da una idea de la capacidad que tienen estos pacientes de desplazarse y de la necesidad de ayudas externas para sus desplazamientos. Entonces, pues cuando uno va aumentando el nivel de complejidad en el paciente, de la valoración de sus indicaciones terapéuticas, pues puede también ahondar en el número de clasificaciones para intentar ser lo más específicos posibles en esta enfermedad que es tan amplia y que tiene tan diversas manifestaciones. Parte de esa dificultad de clasificar, de encontrar un sistema apropiado para poder agrupar estos pacientes, incluye la dificultad en la definición. Hay muchas controversias alrededor de la definición, un concepto que me parece muy interesante y es considerarla como una enfermedad sombrilla, pero eso también complica el concepto. Actualmente, ¿cuál es la definición más usada? La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación que a mi gusto es demasiado extensa, efectivamente se obtuvo de un consenso de expertos en la que hablamos efectivamente de un compromiso motor, pero pues le añaden la importancia del compromiso cognitivo y de la capacidad de estos pacientes de relacionarse con su entorno. Como tal, es una definición un poco larga, extensa, pero yo creo que
para todos los que estamos familiarizados con los pacientes con parálisis cerebral, creo que lo importante es tener claro que esta es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central inmaduro, lo cual se define como pacientes que todavía tienen plasticidad neuronal, y pues ahí también hay una controversia porque antes éramos como muy estrictos hasta los 2 años de edad. Hoy en día se conoce pues que el desarrollo neurológico alcanza los 5, otros dicen que los 7 años, pero en general se produce en niños y que produce una lesión que es estática en el cerebro, pero que sus manifestaciones en el sistema musculoesquelético pueden ser progresivas, que tiene diferentes alteraciones cognitivas y que interfiere de manera significativa con la capacidad de desplazamiento y el desarrollo motor de estos pacientes en la comunidad. Entonces yo creo que cuando uno tiene claro estos 3 cosas grandes, pues puede clasificar o definir bien un paciente o empezar a sospechar. La literatura claramente es hoy en día contundente en decir que igual no podemos definir un paciente con diagnóstico de parálisis cerebral antes de los de 12 a 18 meses. Entonces eso también nos permite darnos un tiempo para evaluar cómo se comporta el compromiso motor, el compromiso del tono muscular, y nos ayuda a tener un poco más de sospecha diagnóstica más precisa. Y pues afortunadamente también tenemos imágenes diagnósticas que nos pueden también orientar. Creo que desde que tengamos la alta sospecha diagnóstica y también seamos capaces de excluir otras patologías, como por ejemplo las enfermedades metabólicas principalmente, que se pueden confundir con el compromiso de los pacientes con parálisis cerebral, vamos a tener una mayor precisión al momento de intentar definir un paciente con diagnóstico de parálisis cerebral. ¿Cuáles serían las principales consideraciones epidemiológicas alrededor de la parálisis cerebral? Además, podemos hablar de factores de riesgo. Afortunadamente, la mejoría de los servicios en la atención de los partos, el mejor desarrollo de las unidades de recién nacidos ha permitido que los niños que tienen dificultades al nacer o partos difíciles mejore su morbimortalidad. Sin embargo, podemos decir que existen hoy en día claramente definidos unos factores de riesgo que hacen que no solamente tengamos que pensar en estos niños con partos difíciles o prematuros, sino que debamos pensar básicamente en 3 cosas, que son factores prenatales, factores perinatales y factores postnatales. Estás escuchando Ortopedcast. Marco Maecha Toro. Dentro de los factores prenatales debemos pensar en factores asociados al feto como tal, alteraciones básicamente genéticas, y hay síndromes ya claramente asociados de lesiones, mutaciones asociadas a compromisos por parálisis cerebral que hacen que los niños sean más susceptibles a presentar parálisis cerebral al nacer. Y pues factores maternos, desnutrición, ingesta de tóxicos, que también se asocian a dificultades de este tipo. Y obviamente pues siguen siendo muy importantes los factores perinatales, pero es importante recordar que dentro de las estadísticas, las series grandes dicen que la prematurez y sobre todo la hipoxia perinatal únicamente se identifica en el 40% de los pacientes con parálisis cerebral. Entonces es muy importante pensar en esto. Y los factores postnatales, las infecciones, las convulsiones y todos estos otros aspectos que pueden complicar la vida de los niños durante sus primeros meses y años de vida. Después de todos esos conceptos importantes epidemiológicos, ¿qué es importante, qué es clave conocer sobre la patogenia de la parálisis cerebral? Como decíamos, hay unos factores que son genéticos, en eso se ha avanzado mucho, en la identificación de esas alteraciones cromosómicas que pueden llevar a parálisis cerebral, pero digamos que dentro de las lesiones del cerebro inmaduro básicamente se siguen reconociendo 2 tipos principales de noxa, que son las hipóxicas y las hemorrágicas. Entonces de estas pues depende si el cerebro estaba a término o postérmino. En los pacientes pretérminos se asocian más las alteraciones hemorrágicas porque el cerebro del niño pretérmino no tiene todavía una adecuada regulación de su sistema vascular, y los cambios de presión pueden generar eventos hemorrágicos que generen ese compromiso conocido a nivel de la sustancia blanca periventricular que afecta principalmente la zona motora. Ya en los niños postérmino, pues el mecanismo de lesión es diferente y pues son todos los mecanismos que generan básicamente eventos hipóxicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el kernicterus y otro tipo de lesiones, paros cardiorrespiratorios por malformaciones congénitas, el trauma, que genera lesiones que son un poco más difíciles de diagnosticar, que pueden comprometer diferentes zonas de la corteza motora o los ganglios basales. Digamos que básicamente
a pesar de que estas lesiones están bastante bien definidas en la literatura, es importante recordar que no todas las resonancias magnéticas de los pacientes con parálisis cerebral van a ser positivas para algún tipo de estas lesiones, y que una resonancia magnética normal no excluye la posibilidad de que un paciente tenga parálisis cerebral. Una de las cosas más desafiantes en la práctica clínica diaria es reconocer sus características clínicas, sobre todo al principio, y no es infrecuente que la parálisis cerebral sea diagnosticada por el ortopedista pediátrico. ¿Qué nos puede hablar sobre las manifestaciones clínicas de los pacientes con parálisis cerebral? Estos pacientes presentan desde tempranas edades evidentes cambios en cuanto al tono muscular. Digamos que lastimosamente esto puede no ser muy evidente en los bebés muy pequeños, y tal vez el signo de alerta inicial puede ser el retraso del desarrollo de la marcha, que lastimosamente eso ya estamos hablando de niños casi de 1 año, entonces ahí ya tendríamos un retraso importante en el diagnóstico. Entonces creo que a todos los que hacemos cuidado de niños menores de 1 año es importante incluir dentro de nuestro examen físico rutinario la verificación del tono muscular. Igualmente ya en el niño que empieza a desarrollar patrones de gateo y marcha, los padres usualmente refieren o que el paciente no lo está haciendo a las edades que corresponden, o que tiene patrones, digamos, que se salen de la normalidad. Yo diría que para los niños con compromisos severos, obviamente esto se hace muy evidente, pero digamos que dentro de mi práctica a mí lo que más me impacta es el niño que llega alrededor de los 3, 4, 5 años por marcha asimétrica con un patrón en puntas del lado afectado. Entonces yo creería que tal vez dentro de esa clasificación los pacientes hemiparéticos o hemipléjicos son los que más se nos están pasando por alto. Estos niños usualmente tienen un leve compromiso cognitivo y el patrón puede ser muy sutil, efectivamente es simplemente una marcha en punta de uno de los pies. Entonces creo que debemos ser bastante acuciosos con verificar que cuando un niño comienza a caminar, efectivamente sus patrones de marcha sean simétricos en ambas extremidades, que el uso de sus miembros inferiores y sus miembros superiores sea simétrico y que tenga un adecuado control de la postura. El compromiso cognitivo también debemos vigilarlo, que los niños logren sus hitos del desarrollo a las edades adecuadas, entonces debemos estar familiarizados con estos logros del desarrollo psicomotor, no solo los logros motores sino también los psicológicos, desarrollo del habla, del reconocimiento. Entonces creo que efectivamente todos los niños que tienen algún tipo de alteración en la marcha usualmente son remitidos a ortopedia, y se ha pasado un poco por alto las otras alteraciones asociadas y por eso los estamos diagnosticando nosotros primero. Pero el llamado es a que cualquier asimetría, cualquier retraso en la aparición de estas habilidades motrices, hagamos un enfoque adecuado. Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcast con Marco Maecha Toro. Entonces, ya cuando somos un poco más específicos en la valoración de ese paciente con alteración y sospecha de parálisis cerebral, podemos identificar entonces las alteraciones que se denominan primarias, que son aquellas producidas directamente por la noxa cerebral, que son las alteraciones del tono muscular, las alteraciones del equilibrio, la pérdida de fuerza muscular, la pérdida de control selectivo y las alteraciones cognitivas. Entonces, en esa valoración inicial podemos evaluar todos estos conceptos. Están las alteraciones secundarias, que son aquellas que están presentes en el sistema osteomuscular y que son producto de estas alteraciones primarias, es decir, por ejemplo, la espasticidad que nos genera contracturas o deformidades en flexión de las diferentes articulaciones, principalmente cadera, rodilla y tobillos en los miembros inferiores. Luego vienen las alteraciones terciarias, que son muy importantes, que deben ser valoradas como tal, es decir, que son los mecanismos de defensa que establece el sistema locomotor y el sistema neurológico para defenderse de las alteraciones secundarias. Entonces, en ellas reconocemos alteraciones como la circunducción, como el vaulting, por ejemplo, y todas ellas deben diagnosticarse
por aparte, digamos de manera diferente a las alteraciones secundarias, porque es un error muy grave en el tratamiento de los pacientes con parálisis cerebral tratar una alteración terciaria como una alteración secundaria. Las alteraciones terciarias, pues dado su origen, una vez se corrige la alteración que las produjo, se resuelven espontáneamente, ¿sí? Entonces eso es un concepto muy importante en parálisis cerebral, y gracias al desarrollo de los laboratorios de marcha, que cada día tienen mayor tecnología, que cada vez tienen mayor nivel de precisión, que cada vez hay personas mejor entrenadas en la lectura y en la interpretación de los mismos, pues nos ayudan a identificar y a diferenciar este tipo de compromiso. Doctora Valencia, muchísimas gracias. Han sido, como decimos en el OrtoPedcast, minutos repletos de ortopedia pediátrica. ¿Cuáles serían las recomendaciones y las conclusiones finales después de esta charla tan importante que hemos tenido el día de hoy? Yo invito a todas las personas que estamos involucradas en la valoración inicial de esos niños pequeños a tener la parálisis cerebral en nuestra cabeza, a reconocerla como una entidad que aún sigue siendo frecuente y que debe estar dentro del espectro de diagnósticos diferenciales en niños con alteraciones motrices, aún sin compromiso cognitivo o retraso mental significativo. Creo que la adecuada valoración de estos pacientes incluye un equipo multidisciplinario que hoy en día debe incluir al genetista, ocasionalmente al endocrinólogo, con un conocimiento muy adecuado de los antecedentes tanto del bebé como de su madre, para permitir hacer un diagnóstico lo más preciso posible. El desarrollo pues de herramientas como el laboratorio de marcha, como el desarrollo del concepto de las cirugías múltiples reconstructivas para miembros inferiores, la mejoría en las ortesis, en los tratamientos fisioterapéuticos, nos permite darles a estos niños calidad de vida e inclusive patrones de marcha altamente funcionales que hacen felices a los niños y a sus familias. Siempre al final de nuestras entrevistas hacemos una pregunta que es un poco ya más personal, pero nos gusta preguntarle a nuestros invitados quién o quiénes han sido sus mentores a lo largo de su vida o de su carrera. Bueno, yo en este gusto por este tipo de compromiso de los pacientes pediátricos, creo que definitivamente tengo que darle gracias al doctor Camilo Turriago, que fue mi profesor durante mi fellow de ortopedia infantil en el Instituto Roosevelt. Creo que él fue el que sembró la semilla en el interés por la parálisis cerebral y por el laboratorio de marcha. Posteriormente, pues en ese interés tuve la oportunidad de asistir a los cursos de interpretación del laboratorio de marcha que organizan en el Gillette, y pues ahí tuve el gusto y el placer de escuchar al doctor Gage y al doctor Novacek, que creo que han hecho aportes fundamentales a todo el conocimiento de este tema, y pues tengo la oportunidad de manejar mis pacientes de parálisis cerebral en conjunto con el doctor José Luis Duplat, y creo que gracias a ese conjunto de personas estudiosas y integradas a este tema he logrado tener también ya mi propia experiencia y mi conocimiento que me permite aportar a la mejoría de estos niños. Conocimiento que también pues la hace acreedora de mucho reconocimiento. Por eso la doctora Marta Valencia también es una de las invitadas al primer curso latinoamericano de interpretación de análisis computarizado de la marcha, que va a ser llevado a cabo el próximo mes de marzo de este año 2019 aquí en Bogotá, Colombia, y al que están todos cordialmente invitados. Organiza Movilab, Laboratorio de Análisis de Movimiento, Gillette Children's Specialty Healthcare y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, con el apoyo del Instituto Roosevelt, la Fundación Cándido Infantil y Baicon. Doctora Valencia, nuevamente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Los micrófonos del OrtoPedcast siempre están abiertos para usted. Aprovecho para darle las gracias por todo el conocimiento, por todas las enseñanzas y también por su apoyo y su amistad siempre con este servidor. Marco Tulio, mil gracias por todos estos espacios que estás creando. Para mí es un placer compartir contigo. Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube. OrtoPedcast.